Arizona ocupa el segundo lugar del país en número de desapariciones per cápita, el segundo de entre 50. La base de datos de casos abiertos contiene actualmente más de 1000 casos sin resolver. Cada año se añaden otros nuevos. Esto no se puede explicar únicamente por el calor. Tampoco se debe solo a los turistas que subestiman el desierto, porque entre los desaparecidos hay geólogos experimentados, cazadores locales y personas que conocen estos lugares desde hace años. Entre los lugares donde desaparecieron se encuentran las montañas a 40 kilómetros de Phoenix, que se ven directamente desde los centros comerciales de las afueras. Entonces, ¿qué está pasando en el desierto de Sonora? Antes de hablar de casos concretos, es importante entender una cosa. El desierto de Sonora no es solo un espacio natural. Es un lugar con una historia que precede a la llegada de los colonos europeos. Hace más de 1000 años, la civilización Hohokam prosperó aquí. Construyeron un sistema de riego increíblemente complejo con cientos de kilómetros de canales. Vivieron aquí durante generaciones, conocían cada fuente de agua y se adaptaron al calor mejor que cualquier otro pueblo de la región. Y entonces, alrededor del siglo XV, desaparecieron. No se dirigieron al norte ni al sur, desaparecieron como civilización. Todo lo que queda son rastros de canales, fragmentos de cerámica y una pregunta sin respuesta. ¿A dónde se fueron? Los apaches, que vivieron aquí después de los Hohokam, dejaron una estricta regla oral. No se debe entrar en ciertos lugares de las montañas y el desierto, sin explicaciones. Simplemente no lo hagas y ya está. Las expediciones españolas de los siglos XVI y XVII eludieron las montañas Sueveri. Fueron los apaches quienes se lo explicaron. Ese conocimiento no ha desaparecido. Simplemente dejó de transmitirse cuando llegaron los buscadores de oro. Las montañas Uweveri se encuentran a 40 kilómetros al este de Phoenix. Hay senderos señalizados, hay aparcamientos y los fines de semana acuden cientos de personas. Un típico lugar de excursión de fin de semana. Eso es lo que parece en el mapa. Desde el año 2000, al menos 18 personas han muerto o desaparecido sin dejar rastro aquí en circunstancias que solo han sido parcialmente explicadas por los informes oficiales. Una media de 4 o 5 personas al año. Lo que hace que estos casos sean extraños no es el hecho de que se produzca una muerte en las montañas en sí. Las montañas matan a personas, esa es una realidad. Lo extraño reside en los detalles. Los cadáveres se encuentran en zonas que los equipos de búsqueda ya han peinado. No se limitaron a pasar por allí, sino que las peinaron específicamente cuadrícula por cuadrícula. En un caso, el cadáver fue descubierto por un excursionista cualquiera que alzó la vista y lo vio en una grieta de la roca a 18 metros de altura, a 3 kilómetros del puesto de mando de la búsqueda, en un cañón por el que los equipos habían pasado docenas de veces a lo largo de 2 años. En varios casos, los cadáveres fueron encontrados con botellas de agua llenas en sus mochilas. La causa oficial de la muerte es la deshidratación. Las brújulas y los dispositivos GPS comienzan a fallar en ciertas zonas de las montañas. Los investigadores atribuyen esto al basalto volcánico que compone las montañas. Contiene magnetita y crea anomalías magnéticas locales. La explicación es físicamente válida, pero también significa que confiar en los instrumentos de navegación aquí no es fiable, y no hay advertencias al respecto en los mapas turísticos. En la historia de las montañas Uweveri, hay un hilo conductor que se extiende desde el siglo XIX hasta nuestros días. La leyenda de la mina perdida del holandés. Jacob Valls, un inmigrante alemán apodado el holandés por su acento, afirmó a finales del siglo XIX que había descubierto una veta de oro en estas montañas. Antes de morir en 1891, intentó explicar exactamente dónde estaba, pero falleció antes de terminar su explicación. La gente lleva más de 100 años buscando esta mina desde entonces. Algunos de los que se lanzaron a su búsqueda nunca regresaron. En 1931, el funcionario jubilado Adolf Ruth partió hacia las montañas con unos mapas que, según él, indicaban la ubicación de la mina. 6 meses después se encontró su cráneo, con 2 agujeros de bala. El cuerpo yacía a casi 1 kilómetro del cráneo. Nunca se identificó a ningún sospechoso. En 2009, Jesse Keppen, de Denver, partió hacia las montañas Uweveri con el mismo objetivo, encontrar la mina. Desapareció. Sus restos no se encontraron hasta 2013.
En 2010, 3 hombres de Utah también se dirigieron allí. Los 3 desaparecieron. Los cuerpos de 2 de ellos fueron hallados en enero del año siguiente. La causa oficial de la muerte fue la hipotermia. 3 hombres adultos y experimentados murieron de hipotermia en las montañas cercanas a una de las ciudades más cálidas de Estados Unidos. El 13 de marzo de 1997, ocurrió algo sobre Arizona que no puede explicarse a partir de una sola fuente o un solo relato. Se registraron oficialmente al menos 10,000 testigos. Entre ellos había pilotos comerciales, agentes de policía, militares retirados y el piloto con licencia Kurt Russell, que se acercaba a Phoenix para aterrizar esa noche y presentó un informe oficial de aviación. Todos describieron lo mismo: un enorme objeto en forma de V que ocultaba las estrellas, lo que significa que era sólido, no una cadena de luces. Se movía lentamente y en completo silencio. Recorrió un tramo de casi 500 kilómetros. No apareció en el radar. La Fuerza Aérea explicó que las luces vistas alrededor de las 10 de la noche eran bengalas lanzadas desde aviones en un campo de entrenamiento. Pero los primeros avistamientos comenzaron casi 2 horas antes, y fue precisamente entonces cuando se vio el objeto en forma de V. Este asunto aún no ha recibido una respuesta oficial. En 1997, el gobernador de Arizona, Fife Symington, se burló públicamente de la historia, llevando a una rueda de prensa a un asistente disfrazado de extraterrestre. Y en 2007, 10 años después, concedió una entrevista y afirmó claramente: «Esa noche observé personalmente un enorme objeto en forma de delta sobre Phoenix. Como piloto y exoficial de la Fuerza Aérea, puedo decir con certeza que no era ninguna aeronave que yo conociera». Hay varios factores documentados e indiscutibles. El desierto de Sonora es físicamente inhóspito como pocos lugares del planeta. En verano, las temperaturas superan los 50 grados centígrados bajo la luz solar directa. Sin agua, una persona pierde el conocimiento en pocas horas. El terreno es engañoso. Una suave pendiente tras una curva se convierte en un precipicio. La frontera con México atraviesa el desierto. Algunas de las desapariciones, especialmente entre personas indocumentadas, nunca se registran oficialmente ni en Estados Unidos ni en México. El número real de personas desaparecidas es superior al que indican las cifras de las bases de datos. Las anomalías magnéticas de la roca volcánica en las montañas de Sevier desorientan a los dispositivos de navegación en puntos específicos. Una persona que confía en el GPS y descubre que el dispositivo funciona mal, a 45 grados de calor y sin puntos de referencia visuales, se encuentra en peligro real. Pero ninguno de estos factores explica los cadáveres con botellas de agua llenas a pesar de un diagnóstico de deshidratación. No explica los restos en lugares que los equipos de búsqueda han peinado docenas de veces. No explica que 10,000 personas vean simultáneamente el mismo objeto en el cielo y casi 30 años sin una respuesta a la pregunta de qué era exactamente. Y todo esto es solo el panorama general. También hay casos específicos que son fáciles de verificar en línea. El 12 de agosto de 2020, Hayamon Welch, de 25 años, llegó al mirador de Weaver's Needle, en las montañas Suavir, con su tío. La ruta es sencilla, el lugar es popular. Decenas de familias acuden allí cada fin de semana. Aparcaron y comenzaron a subir. En algún punto del sendero, Hayamon se quedó rezagado respecto a su tío. Su tío se dio la vuelta. Había desaparecido. Lo llamó, lo buscó, esperó. Luego bajó y llamó al servicio de rescate. Al día siguiente comenzó una operación de búsqueda en las montañas Subiri. Helicópteros, perros, grupos de voluntarios. Buscaron por todas partes, cada cañón, cada saliente, cada grieta, durante 3 meses. La madre de Hayamon concedió entrevistas a las cadenas de televisión locales. «Mi hijo solo salió a dar un paseo con su tío. Estas son las montañas más cercanas a nuestra casa. ¿Cómo pudo haber desaparecido allí?» Ni rastro, ni pertenencias, nadie. Oficialmente el caso sigue abierto. Hayamon Welch nunca fue encontrado. El desconocido de Tucson, octubre de 1975. Este es uno de los casos más inquietantes documentados en la región del desierto de Sonora, no porque un hombre desapareciera, sino porque lo que quedó de él desafía toda explicación. El 15 de octubre de 1975, un camión de basura que trabajaba para el Museo del Desierto de Arizona Sonora, a las afueras de Tucson,
llegó al vertedero municipal para realizar su descarga rutinaria. Cuando el conductor comenzó a descargar, el contenido se derramó de una bolsa rota y al principio no pudo identificarlo. Entonces se dio cuenta. Era una mano humana cortada. La policía comenzó inmediatamente a revisar todos los contenedores de basura a lo largo de la ruta. En los terrenos del museo, en los campings, en las áreas de picnic y en el Monumento Nacional Saguaro. En el transcurso de 2 días de búsqueda, se encontraron los siguientes restos: 2 manos, un pie izquierdo, fragmentos del antebrazo izquierdo, el hombro izquierdo, la parte inferior del brazo derecho, el muslo derecho, la articulación de la rodilla derecha y otros fragmentos de tejido. El torso y la cabeza nunca se encontraron. Los expertos forenses determinaron que las partes del cuerpo pertenecían a un solo hombre y que habían sido congeladas antes de acabar en la basura. Esto significaba que alguien las había guardado en un congelador y las había desechado intencionadamente a través del sistema de recogida de basura. La identidad de esta persona sigue siendo desconocida hasta el día de hoy, casi 50 años después. No hay coincidencias en las bases de datos de personas desaparecidas de ese periodo. No hay coincidencias de ADN en las bases de datos modernas. No hay caso porque no hay nombre, ni biografía, ni punto de partida para una investigación. ¿Quién era? ¿Quién lo mató? ¿Quién guardó sus partes del cuerpo en un congelador y luego las tiró pieza a pieza a través de los contenedores de basura en la zona turística del desierto de Sonora? Nadie lo sabe. Jay Clapp no era ni un turista ni un aventurero. Era un buscador de oro, un hombre que había pasado 15 años en las montañas Superstition. 15 años. Conocía cada cañón, cada manantial, cada saliente peligroso. No iba allí en busca de emociones, sino por trabajo. Para él, las montañas Superstition eran un lugar de trabajo, tan familiar como lo es una oficina para un empleado de la ciudad. En el verano de 1961, Clapp se adentró en las montañas y nunca regresó. No se tiene constancia de la fecha exacta. Se sabe que en el otoño de ese mismo año, cuando quedó claro que había desaparecido, la policía organizó una búsqueda. Peinaron las montañas. Luego se suspendió la búsqueda, sin resultados. 3 años después, en 1964, se encontró su esqueleto, sin cabeza. Este es un detalle que no puede explicarse simplemente por el calor o una caída por un acantilado. Una persona que muere de un golpe de calor o se cae por un acantilado no pierde la cabeza. Para que el esqueleto estuviera decapitado, tuvo que haber ocurrido algo específico. O bien violencia, o algo que hiciera que la cabeza acabara en otro lugar. Ninguna de las dos cosas se explicó oficialmente. Nunca se ha detenido a nadie en relación con la desaparición de Jay Clapp. Su cabeza no ha sido encontrada. Nunca se ha hecho pública una versión oficial de la causa de la muerte, porque sin cabeza es físicamente imposible. Durante 15 años caminó por estas montañas, y al final las montañas lo dejaron allí para siempre. Según los historiadores de las montañas Superstition, se encontró a otra persona en la misma zona por la época de la desaparición de Clapp. William Richard Harvey es un artista de San Francisco, un hombre que llegó a Arizona no en busca de oro, presumiblemente le interesaba el paisaje. Su cuerpo fue hallado en las montañas, causa de la muerte indeterminada. Este es un detalle importante, no fue un asesinato, ni un accidente, ni deshidratación, simplemente causa de la muerte indeterminada. Esta es la respuesta oficial que ha aparecido en las montañas Superstition una y otra vez a lo largo de las décadas. No significa no quisimos averiguarlo, significa intentamos averiguarlo y no pudimos. A finales de noviembre, principios de diciembre de 2009, Jesse Keppen, de 35 años, procedente de Denver, Colorado, llegó a las montañas Suave. Keppen no era alguien que se interesara por las montañas por casualidad. Durante años, había estudiado la leyenda de la mina perdida del holandés, coleccionado mapas y leído relatos al respecto. Según sus familiares, llegó con un objetivo concreto: encontrar lo que docenas de personas antes que él habían buscado. No era alguien que decidiera ir a las montañas el fin de semana. Se trataba de una expedición bien preparada por un hombre que llevaba mucho tiempo planeando precisamente esto. Keppen no regresó. Se denunció su desaparición, se organizó una búsqueda. Los equipos trabajaron en las montañas, peinando senderos, inspeccionando cañones, revisando fuentes de agua y campamentos. No hubo resultados.
La búsqueda continuó, luego se suspendió, después se reanudó. No se encontró a Kepen. En noviembre de 2012, exactamente 3 años después de su desaparición, una organización local de búsqueda y rescate descubrió su cuerpo. Estaba encajado en una grieta de la roca. Este no es un lugar al que una persona se metería por su cuenta, ya sea por accidente o a propósito. Una grieta es una estrecha fisura vertical en la roca. Un cuerpo no acaba allí como resultado de una caída o de la desorientación. Para acabar en una grieta, hay que meterse allí con esfuerzo o ser colocado allí. La versión oficial es que fue un accidente. No se explicó exactamente cómo acabó el cuerpo en la grieta por accidente. Y otra cuestión, 3 años. Las montañas Subever no son una tundra ártica inaccesible. Son una región montañosa a 40 kilómetros de la tercera ciudad más grande de Estados Unidos, con senderos señalizados y turistas habituales. ¿Cómo permaneció el cuerpo en la grieta durante 3 años a pesar de las búsquedas activas? No hay respuesta. El 11 de julio de 2010, 3 hombres partieron hacia las montañas Subever: Curtis Merbort, Ardy Charles y Malcolm Mix. Los 3 eran de Utah. Su objetivo era el mismo que el de Kepen: encontrar la mina perdida del holandés. Ninguno de los 3 regresó. La operación de búsqueda fue masiva. Las montañas de esa zona fueron peinadas por helicópteros y equipos de tierra, sin resultado. En enero de 2011, 6 meses después de su desaparición, se encontraron los restos de 2 de ellos. Causa oficial de la muerte: hipotermia. Los restos que se cree que pertenecen al tercer hombre se encontraron por esas mismas fechas. Hipotermia en las montañas cerca de Phoenix. Hay que decirlo en voz alta para darse cuenta de lo extraño que es. Phoenix es una de las ciudades más calurosas de Estados Unidos. Incluso en invierno, en enero, las temperaturas diurnas en esta región rara vez bajan de 0 grados. Las montañas Superstition no son Alaska, ni tampoco son los picos de Colorado con sus cumbres de más de 5.000 metros. Se elevan a unos 1.500 metros sobre el nivel del mar. La hipotermia es posible allí por la noche en determinadas condiciones, especialmente si una persona está mojada, agotada y sin refugio. Pero 3 hombres adultos con experiencia, procedentes de Utah, una región donde los inviernos son mucho más duros que en Arizona, murieron de exposición en las montañas a solo unas pocas docenas de kilómetros de una ciudad de más de 1 millón de habitantes. Esta versión es técnicamente posible, pero no explica por qué se les buscó durante 6 meses y no se les encontró. Este es uno de los casos más recientes y más inexplicables de las montañas Superstition, y sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Este caso es quizás el más inexplicable físicamente de todos los documentados en las montañas Superiore. Se menciona sin revelar el nombre completo, precisamente porque los detalles son demasiado extraños, y sin un nombre es imposible realizar una investigación oficial. Un hombre se adentró en las montañas. Lo buscaron durante 2 semanas. Helicópteros con cámaras térmicas. 60 voluntarios peinaban los cañones utilizando un sistema de cuadrículas. Perros, sin ningún resultado. 25 meses después, más de 2 años después, un turista cualquiera caminaba por un cañón que los equipos de búsqueda habían recorrido docenas de veces durante esas 2 semanas. Levantó la vista. El cuerpo estaba en una grieta en la pared rocosa, a 18 metros de altura, en una hendidura de un ancho similar al de un hombro humano. A 5 kilómetros del puesto de mando de la operación de búsqueda, había estado allí todo el tiempo. Hay varias explicaciones para esto, ninguna de ellas satisfactoria. Primera, el cuerpo acabó allí como resultado de una caída. Físicamente esto es dudoso. Para que el cuerpo acabara no en la base, sino en una grieta a 18 metros de altura, se requeriría una trayectoria de descenso muy específica a una velocidad y un ángulo muy concretos. Segunda, el hombre trepó hasta allí por su propio pie, tal vez en un delirio o en un estado de desorientación extrema. Teóricamente posible, pero no explica por qué la cámara térmica del helicóptero no lo detectó en los 2 primeros días, cuando el cuerpo aún estaba caliente. Tercera, lo colocaron allí. Esta es la única explicación que resuelve todas las cuestiones físicas y abre las de carácter criminal. El caso sigue sin resolverse. En las montañas de la superstición hay una carpeta aparte con historias, no sobre los que desaparecieron, sino sobre los que sobrevivieron y regresaron.
Durante décadas, cientos de turistas han insistido en lo mismo sin haberse consultado entre sí. Una luz extraña en lo profundo de los cañones, sin origen. No es ni el reflejo de la luna ni las linternas de los rescatadores, sino puntos vivos y pulsantes. Sonidos que no pueden atribuirse ni al aullido del viento ni a los gritos de los animales. Pero lo más inquietante es la sensación colectiva de estar siendo observados. Casi todos los grupos que se han atrevido a pasar allí la noche describen una sensación escalofriante. Nos están observando. Los escépticos apuntan a la magnetita, diciendo que los acantilados de basalto desorientan a las brújulas y pesan sobre la psique. Pero las rocas no pueden brillar ni emitir sonidos. Los apaches llamaban a este lugar Silnchacián y nunca iban allí después del atardecer. No por los depredadores, allí no hay ninguno. Lo sabían, por la noche, en estas montañas, entran en vigor reglas para las que aún no tenemos palabras. Pero las montañas Superstition son solo una parte del rompecabezas. Mientras algunos se asomaban a la oscuridad de los cañones, tratando de distinguir luces fantasmales, otros se dieron cuenta. La anomalía no se limita a la Tierra. En Arizona, la línea entre lo que se esconde entre las rocas y lo que ocurre en el cielo es aterradoramente delgada. A veces, lo que la gente confunde con un producto de su imaginación entre las rocas adquiere formas aterradoramente nítidas justo sobre sus cabezas. Estamos acostumbrados a pensar que el cielo nos pertenece, pero los sucesos de 1975 y 1997 hicieron que miles de testigos oculares dudaran de ello. La tarde del 5 de noviembre de 1975, 7 leñadores estaban terminando un duro turno en el Bosque Nacional Apache Sitgreaves. Conducían de vuelta a casa en una vieja camioneta, cansados y soñando con la cena, cuando un extraño resplandor atravesó el espeso dosel de los árboles. Al salir a un claro abierto, se quedaron paralizados. Flotando justo sobre el suelo, a unos 30 metros de la carretera, había un enorme disco metálico. No hacía ningún ruido, salvo ese chirrido agudo y enloquecedor. Travis Walton, el más joven e impulsivo del grupo, ignoró los gritos de sus amigos y saltó de la cabina. Quería ver el objeto más de cerca, impulsado por la curiosidad o la emoción. Cuando Travis se encontraba casi directamente debajo del disco, el objeto comenzó a girar más rápido y a emitir un zumbido vibrante. Walton entró en pánico e intentó agacharse para correr hacia atrás, pero ya era demasiado tarde. Un haz denso y concentrado de luz blanco-azulada salió disparado desde el centro de la nave. El impacto fue tan potente que literalmente lanzó a Travis por los aires y lo arrojó varios metros hacia atrás, como si se tratara de una potente descarga eléctrica. Los 6 trabajadores que iban en la camioneta vieron cómo su cuerpo se quedaba inerte y caía al suelo. En ese momento, el pánico se impuso al sentido común. Mike Rogers, el conductor, pisó el acelerador a fondo. Corrieron por el camino forestal, convencidos de que Travis estaba muerto y de que algo los perseguía. Medio kilómetro más adelante, Rogers recuperó el sentido común y detuvo el camión. Se hizo un silencio inquietante. La conciencia se impuso al miedo. Dieron media vuelta y regresaron. Pero el claro estaba vacío. Ni disco brillante en el cielo, ni el cuerpo de Travis en el suelo. Solo hierba pisoteada y el olor a ozono en el aire frío de la noche. Los siguientes 5 días se hicieron eternos para los leñadores entre interrogatorios. El sheriff y la policía estatal estaban seguros. Se había producido una pelea. Walton había sido asesinado y la historia del platillo volante era un invento para evitar la cárcel. Los hombres fueron llevados a oficinas separadas. Se les sometió al polígrafo varias veces. Solo había una pregunta. ¿Matasteis a Travis Walton? La respuesta fue la misma. No. Y el detector de mentiras lo confirmó. Decían la verdad. 5 días después, a altas horas de la noche, sonó el teléfono en la casa de la hermana de Travis. Una voz ronca, apenas reconocible, susurró desde una cabina telefónica a las afueras de la ciudad. «Soy yo. Ayúdame». Habían encontrado a Travis, agotado, en estado de shock profundo y convencido de que solo había estado fuera un par de horas. Cuando encontraron a Travis en la cabina telefónica, estaba prácticamente desnudo y temblaba de frío. Pero el verdadero frío estaba dentro de él. Para Walton, el tiempo se había detenido en aquel claro.
estaba seguro de que no habían pasado más de 15 o 20 minutos desde que el rayo le había alcanzado. Cuando le dijeron que todo el estado llevaba 5 días buscándole, se negó a creerlo. Lo que relató más tarde, bajo hipnosis y durante innumerables entrevistas, sigue considerándose uno de los relatos de primera mano más detallados. Travis recordó haber recuperado el conocimiento en una habitación estrecha y estéril con luz tenue. 3 de ellos se inclinaban sobre él. No eran los hombrecitos verdes de los dibujos animados. Walton los describió como criaturas bajas con ojos enormes y sin pupilas y una piel lisa, parecida al pergamino. Aterrorizado, empujó a uno de ellos y trató de escapar. En el compartimento adyacente vio algo aún más extraño. Criaturas que parecían humanos pero eran más altas, más atléticas y mantenían un silencio absoluto y escalofriante. No se comunicaban con la voz, pero Travis sintió que su voluntad ya no le pertenecía. Le colocaron una máscara en la cara, similar a una máscara de oxígeno, y volvió a caer en la oscuridad. Se despertó al borde de la autopista, contemplando un disco plateado que se elevaba hacia el cielo, el cual, en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en un punto y desapareció. Esta historia podría haber quedado en una simple leyenda urbana, de no ser por un pero. Durante décadas, los escépticos intentaron pillar a los 6 leñadores en una mentira. Se les acusó de alucinaciones colectivas, de consumir sustancias ilegales y de conspirar para cobrar las tarifas de los periódicos. Pero había un problema. En 50 años, ni uno solo de los 6 testigos cambió su testimonio. Ni uno solo cedió antes de morir, ni intentó vender la verdadera versión de los hechos. Pasaron por pruebas de polígrafo, por acoso en sus pequeños pueblos, por carreras arruinadas, pero siguieron insistiendo. Vimos ese rayo, y vimos desaparecer a Travis. El propio Walton se ha sometido a pruebas con el detector de mentiras más de 10 veces con los expertos más rigurosos, incluidos los que trabajaron para la CIA. El veredicto siempre ha sido el mismo. El hombre no miente. Cree sinceramente lo que dice. Y si ese es el caso, entonces el incidente de Apache Sid Greaves no es solo una historia sobre un secuestro. Es una prueba documental de que los límites de nuestro mundo son mucho más permeables de lo que nos gustaría pensar. Y mientras discutimos sobre la autenticidad de estos relatos, las montañas de Arizona siguen guardando sus secretos. Las luces en el cielo siguen apareciendo exactamente donde menos se esperan. Quizás los apaches tenían razón. Y el cielo que nos cubre no es solo vacío, sino un espacio que tiene sus propios amos. Y a veces deciden bajar un poco más. Eso es todo por ahora, amigos. Dale a me gusta si te ha parecido interesante, no por el algoritmo, sino porque cada me gusta nos dice, estas historias son importantes de contar. Porque detrás de cada caso que hemos comentado hoy hay una persona real, una familia real que sigue esperando respuestas, y un caso real que oficialmente sigue abierto. Suscríbete si es tu primera vez aquí. El próximo episodio será igual de interesante. Nos vemos pronto.